El sol castigaba con una furia implacable. Cocinaba el suelo del desierto en una extensión centelleante de calor imposible. El polvo, fino como huesos molidos, se arremolinaba en el viento incesante. Se adhería a cada superficie, invadía cada respiración. Para un francotirador de la Marina de los EUU, tumbado en posición durante horas, cada grano de ese polvo, cada ondulación de espejismo de calor, era tanto un tormento como un potencial camuflaje. Su mundo se estrechaba al punto de mira de su mira telescópica, scope, una visión de túnel implacable, a través de la cual los enemigos aparecían y desaparecían como espejismos. Esto no era un ejercicio de entrenamiento, esto era una guerra. En ella, cada sombra guardaba una amenaza potencial, y cada destello de metal podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que estaba en juego era increíblemente alto. Batallones enteros dependían de ese tiro perfecto. El golpe silencioso que podía neutralizar un nido de ametralladora, eliminar un objetivo de alto valor o abrir un camino para el avance de las tropas, pero en el ballet brutal y caótico del combate, alcanzar esa perfección era una lucha constante y angustiosa. Las ópticas convencionales, aunque vitales, a menudo parecían un arma de doble filo. La posición de un francotirador, meticulosamente oculta durante horas, podía verse comprometida instantáneamente por un destello momentáneo del sol en la lente de su mira, en un ambiente donde los combatientes enemigos eran maestros del camuflaje. Se mezclaban perfectamente con el paisaje desolado, o con el entramado urbano lleno de escombros. Las herramientas del francotirador eran tanto un pasivo como un activo. La visión nocturna, en sus etapas iniciales, era pesada y poco confiable. Pintaba el mundo en un extraño verde monocromático. Esto a menudo oscurecía más de lo que revelaba. La imagen térmica aún estaba a décadas de ser implementada en el campo de batalla. Los francotiradores se veían obligados a confiar en su habilidad innata, una paciencia casi sobrenatural, y la fuerza cruda y sin refinar de sus propios ojos, ojos que se esforzaban contra el resplandor, contra el polvo, contra las propias limitaciones de la percepción humana. El problema era evidente. ¿Cómo le disparas a un enemigo que apenas puedes ver sin revelar tu propia presencia? ¿Cómo logras precisión quirúrgica cuando tu equipo más avanzado es una lupa glorificada? Una lupa que puede, en cualquier momento, traicionar tu posición. El campo de batalla exigía una solución, una ventaja furtiva, algo que trascendiera las limitaciones de la tecnología existente. Necesitaba un método que no solo fuera preciso, sino totalmente indetectable. Un depredador silencioso en un mundo de luz cegadora y sombras engañosas. Esa necesidad desesperada flotaba en el aire, un llamado silencioso de cada soldado acorralado, cada vida en juego. Era un llamado a la innovación, un susurro desesperado por un milagro. Y a veces, los milagros no provienen de laboratorios gubernamentales ultrasecretos o de contratistas de defensa de vanguardia. A veces, emergen de los lugares más improbables, de las observaciones tranquilas de un individuo que se atreve a mirar el mundo de forma diferente. Imagina un campo de batalla. En él, la propia luz del día, antes el mayor adversario de un francotirador, pudiera ser reutilizada, transformada en una aliada letal. Visualiza un sistema tan ingenioso, tan poco convencional, algo que transformara un elemento natural cotidiano en un instrumento de precisión. Esto no se trataba de electrónica compleja o de balística avanzada. Era sobre pura inventiva, ingenio, una idea radical, algo que desafiaría la ortodoxia militar y cuestionaría todo lo que los veteranos de combate experimentados creían saber sobre puntería. Esta es la historia de un marine que vio lo que los demás no podían ver. Un hombre que, en medio del caos y la lucha desesperada por la supervivencia, percibió un potencial oculto en los elementos más omnipresentes de su entorno. Él se atrevió a preguntar, ¿y si la respuesta a nuestro problema táctico más urgente no fuera más tecnología, sino una comprensión más profunda del mundo que nos rodea? ¿Y si el propio polvo en el aire, iluminado por el sol implacable, pudiera aprovecharse? Su concepto fue rechazado como una locura, una noción fantástica nacida de insolación o delirio.
Sus superiores, endurecidos por años de guerra convencional, se burlaron de la idea. La idea de transformar rayos de sol en sistemas de puntería. ¿Habla en serio, Marine? Uno podría haber preguntado. Estamos librando una guerra, no jugando con experimentos científicos. Sin embargo, este individuo, impulsado por una convicción inquebrantable y una atención casi obsesiva al sutil baile de luz y sombra, él persistió. Él creía que la solución al dilema crítico no era luchar contra el ambiente, sino dominarlo. Los desafíos eran inmensos. La resistencia del establishment militar era palpable. Una pared de escepticismo arraigado contra cualquier cosa que se desviara del libro de reglas establecido. El prejuicio racial, aunque tal vez no dicho, frecuentemente añadía otra capa de descarte. El descarte hacia ideas de personas fuera del molde convencional. ¿Cómo podría un simple marine, sin un batallón de ingenieros o un presupuesto multimillonario, concebir algo verdaderamente revolucionario? Sin embargo, su mente, libre de los dogmas de la ciencia militar tradicional, veía un camino donde otros veían solo la imposibilidad. Esta era una época en la que cada ventaja se disputaba con uñas y dientes, cuando cada baja era un golpe duro en la moral y la eficacia de la misión. La necesidad desesperada de un método de puntería confiable y furtivo no era solo un requisito táctico, era un requisito humano, un llamado silencioso por una manera de reducir el derramamiento de sangre, de cambiar el rumbo, aunque sea ligeramente, a su favor. El camino hacia la innovación rara vez es suave, especialmente en el crisol de la guerra. A menudo está pavimentado con dudas, ridículo y la presión implacable para conformarse. Pero a veces es precisamente en estas condiciones desesperadas donde emerge la verdadera genialidad. Silenciosamente, persistentemente, desde los márgenes. Una genialidad que ve oportunidad donde otros ven solo obstáculos y transforma lo ordinario en extraordinario. Imagina la precisión de un láser, décadas antes de su invención, creado a partir de nada más que luz solar y polvo. Imagina el sigilo de un susurro, entregando un golpe decisivo sin nunca revelar su fuente. Esta era la visión de un genio pasado por alto, un hombre que redefiniría el arte del francotirador, no con una nueva arma, sino con una nueva forma de ver. Su historia es un testimonio del poder del pensamiento no convencional, un claro recordatorio de que las soluciones más profundas a menudo se encuentran escondidas a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para mirar. El campo de batalla era un profesor implacable, implacable con los errores, exigiendo adaptación constante. Y fue en esta aula brutal donde una idea singular comenzó a arraigarse, una idea que prometía voltear los propios elementos contra el enemigo, una revolución silenciosa, nacida no de metal y pólvora, sino de luz y aire. Y todo comenzó con un marine, tumbado en el polvo, observando el sol y viendo algo totalmente nuevo. Este marine era el sargento Elias Thorne, un hombre cuyo comportamiento tranquilo escondía una mente constantemente trabajando. Él estaba observando, diseccionando, repensando el mundo a su alrededor, criado en los campos polvorientos y quemados por el sol de la Alabama rural. Thorne tuvo una infancia inmersa en los ritmos de la naturaleza y en el ingenio nacido de la necesidad. Él no era producto de academias de prestigio o de laboratorios de alta tecnología. Su aula era el cielo abierto. Sus profesores eran las sombras movedizas y el brillo implacable del sol del sur. Él había pasado incontables horas reparando equipos agrícolas rotos y observando el intrincado baile de la luz a través de las motas de polvo, las motas que flotaban perpetuamente en el aire de graneros y talleres. Esta curiosidad innata, esta atención casi obsesiva a los detalles, era una característica que le sirvió bien. Le sirvió bien cuando se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Thorne rápidamente se destacó como francotirador, no solo por su puntería, que era excepcional, sino por su habilidad casi preternatural para mimetizarse con cualquier entorno, convirtiéndose en una extensión invisible del paisaje. Sin embargo, incluso con su habilidad superior, él luchaba continuamente con las fallas inherentes del equipo disponible. Él conocía la frustración,
la frustración de una mira destellando en el momento equivocado, traicionando una posición establecida con esfuerzo durante horas. Él entendía la agonía de perder un objetivo crítico debido a un súbito brillo de espejismo de calor, o una inesperada nube de arena arrastrada por el viento. Su mente, libre de la adhesión rígida a la doctrina militar existente, buscaba constantemente alternativas. Él frecuentemente se basaba en sus observaciones no convencionales. La semilla de su idea revolucionaria no nació en un momento de gran revelación, sino de una frustración mundana, tumbado en posición, esperando que un objetivo esquivo se presentara. Thorne observó los rayos de sol cortar el fino polvo del desierto, iluminando partículas individuales como estrellas minúsculas y fugaces. Él observó cómo esas minúsculas motas, aparentemente insignificantes, podían capturar y refractar la luz, volviendo visible lo invisible. Era un fenómeno que él había visto 1000 veces, pero esta vez algo hizo clic. ¿Y si en lugar de luchar contra el polvo, pudieran usarlo? ¿Y si en lugar de ser un obstáculo, la luz solar y el polvo pudieran convertirse en una ayuda de puntería? Un marcador silencioso y efímero que ningún enemigo podría rastrear hasta su fuente. Él comenzó a idear un sistema que pudiera aprovechar este fenómeno natural, transformando los mismos elementos que atormentaban a los francotiradores en una ventaja sin precedentes. Su concepto, que él provisionalmente llamó Deuce Lens, lente de polvo, era elegantemente simple en la teoría, pero totalmente radical en su aplicación. Involucraba una cámara óptica compacta, especialmente diseñada, rellena con una cantidad precisa de partículas de polvo ultrafino. Cuando se posicionaba correctamente, la luz solar pasaría por una abertura, iluminando esas partículas y proyectando un haz o marcador sutil, casi imperceptible, en un objetivo distante. Esto no era un láser. Esas eran cosas de ciencia ficción. Este era un sistema orgánico, ambientalmente integrado, un susurro de luz, en lugar de un destello cegador. Sería invisible a simple vista a la distancia. Sin embargo, a través de la mira de un francotirador, proporcionaría un punto de mira claro y preciso, incluso contra los objetivos más camuflados, con el prototipo esbozado en su mente. Thorne sabía que tenía que presentar su idea. Él abordó a su oficial comandante, el capitán Davis, un hombre endurecido por años de combate y un acérrimo defensor de los protocolos establecidos. Thorne, un marín negro en una era donde la innovación de tales sectores frecuentemente enfrentaba una batalla difícil. Él estaba frente al capitán, con una mezcla de esperanza y aprensión. Él expuso su teoría, explicando los principios de la refracción de la luz, física de partículas y adquisición de objetivos. Él habló con una intensidad tranquila, sus palabras medidas, su convicción inquebrantable. El capitán Davis escuchó. Su expresión cambió lentamente de interés educado a total incredulidad. Él intercambió miradas con los otros oficiales presentes. Una comunicación silenciosa de perplejidad. Cuando Thorne terminó, un silencio pesado flotó en el aire, roto solo por los sonidos distantes del campamento. Luego vinieron las preguntas, templadas con un escepticismo sutilmente velado. ¿Habla en serio, Thorne? El capitán Davis finalmente preguntó. Su voz era monótona, con un toque de acero en su tono. Estamos librando una guerra aquí, Marín, no jugando con rayos de sol y polvo mágico. ¿Está sugiriendo que equipemos a nuestros francotiradores con colectores ópticos de polvo? Otro oficial se burló. Eso no es un truco de magia, sargento. Necesitamos equipo confiable, no algo que dependa de un día claro y una brisa fuerte. La sala se llenó de murmullos de desprecio. Parece cosa de revista pulp, alguien refunfuñó. Una distracción, si me preguntan. La resistencia sistémica era palpable. Los militares, por su propia naturaleza, eran conservadores, lentos para adoptar cualquier cosa que se desviara de los métodos probados. La idea de Thorne, tan alejada de la óptica convencional y la ciencia balística, fue recibida con una pared de escepticismo arraigado. Desafiaba todo lo que ellos entendían sobre puntería. Propuso una solución que parecía más hechicería que ciencia. Había también la corriente sutil y no dicha del prejuicio, una idea no convencional de un marine negro.
no importa cuán brillante fuera, frecuentemente enfrentaba una capa extra de escrutinio y descarte. Él no era un ingeniero condecorado de una universidad de élite. Él era solo un francotirador, un soldado. Thorne sintió el peso del escarnio de ellos, la punzada del ridículo. Su idea potencialmente revolucionaria estaba siendo ridiculizada. Una idea nacida de necesidad desesperada y profunda observación. Él sintió una profunda sensación de aislamiento, observando su visión disolverse bajo el brillo áspero de la incredulidad de ellos. La frustración era un sabor amargo en su boca, pero por debajo de ella una brasa terca de convicción seguía ardiendo. Ellos podían despedirlo, pero no podían desestimar la verdad de lo que él había visto, de lo que él sabía. Su idea no era una distracción, era un potencial salvavidas. Y si ellos no escuchaban, él simplemente tendría que probarlo. El campo de batalla, sin embargo, no ofrecía tregua para la duda o para las ofensas personales. El conflicto se intensificó con brutal eficiencia. Cada día que pasaba traía nuevos informes de emboscadas, posiciones atrincheradas manteniéndose firmes, y el peaje agonizante en patrullas de la marina, los francotiradores, los guardianes silenciosos e instrumentos de precisión de la infantería. Ellos veían su tarea volverse cada vez más peligrosa. Las fuerzas enemigas se adaptaron con una velocidad escalofriante, dominando el arte de la ocultación, moviéndose como fantasmas por el terreno roto, atacando desde ángulos inesperados. Los métodos de puntería tradicionales, ya llevados al límite, parecían lamentablemente inadecuados. Eran inadecuados contra un adversario que se desvanecía en el paisaje, o que era traicionado en el momento en que una mira destellaba. Una pluma de polvo delataba una posición. Las bajas aumentaron, no solo de enfrentamientos directos, sino de la incapacidad de neutralizar amenazas clave antes de que pudieran infligir daño. La frustración entre las filas era una rabia palpable y latente. Cada tiro fallado, cada oportunidad perdida, se sentía como un fallo personal, una vida que podría haber sido salvada. Pero Thorne, a pesar de la punzada del rechazo, no era del tipo que se dejaba disuadir por el escepticismo. El fuego de su convicción, lejos de ser extinguido, ardía más fuerte, alimentado por la realidad urgente de la guerra a su alrededor. Él sabía, con una certeza que resonaba profundamente en sus huesos, su Dust Lens no era un sueño imposible, era una necesidad. Si los canales oficiales estaban cerrados, él forjaría su propio camino, durante las pocas y preciosas horas de descanso, mientras otros buscaban consuelo en el sueño, o en la fugaz camaradería de un juego de póker. Thorne se retiraba a las sombras. Su taller elegido era un rincón aislado de una tienda de suministros, débilmente iluminada por una única linterna parpadeante, o a veces por el brillo pálido de la luna. Fue allí, protegido de miradas curiosas y del ridículo inevitable, que él comenzó su trabajo clandestino. El ingenio se convirtió en su mayor aliado. El desierto, áspero e inflexible, era también un tesoro para una mente como la de Thorne. Equipo descartado. Pedazos de lentes rotas de binoculares dañados, fragmentos de vidrio de ventanas de vehículos destrozadas, incluso la fina malla de viejos mosquiteros, nada era pasado por alto. Él hurgaba en busca de cualquier cosa que pudiera ser reutilizada. Cada artículo un potencial componente en su prototipo improvisado. Una cantimplora descartada se convirtió en la carcasa para su cámara óptica. Una varilla de limpieza de rifle doblada fue enderezada y meticulosamente lijada, sirviendo como un mecanismo preciso de alineación. Él experimentó con diferentes tipos de polvo, recolectando muestras minúsculas del ambiente, la arena fina y limosa de lechos de ríos secos, las partículas casi microscópicas de roca pulverizada, incluso las cenizas de hogueras extintas. Él necesitaba polvo que fuera lo suficientemente fino para suspenderse uniformemente, pero lo suficientemente robusto para capturar y refractar la luz solar sin disiparse demasiado rápidamente. Era un proceso meticuloso e iterativo, un testimonio de su dedicación inquebrantable. Él molía y pulía meticulosamente pequeños pedazos de vidrio, usando arena fina y agua, hasta que alcanzaran la curvatura y claridad específicas que necesitaba.
la curvatura y claridad para enfocar y proyectar las partículas de polvo iluminadas. Sus manos, generalmente firmes y precisas en la culata de un rifle, ahora se movían con el delicado arte de un relojero, ensamblando componentes minúsculos, ajustando ángulos mínimos, sellando conexiones con el adhesivo que pudiera improvisar, a menudo una mezcla de grasa animal derretida y savia de árbol, calentada en una pequeña llama oculta. Todas las noches, bajo el manto de la oscuridad, él trabajaba, su frente fruncida en concentración, su respiración suspendida en oración silenciosa, para que nadie descubriera su proyecto secreto. El conflicto interno era un compañero constante, la presión para conformarse, para simplemente aceptar las limitaciones del equipo existente y el juicio de sus superiores. Era inmensa. Hubo momentos de duda, horas sombrías, cuando la pura imposibilidad de su tarea amenazaba con aplastarlo. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si él era solo un marín solitario, ilusionado por el sol del desierto, persiguiendo un fantasma? Pero entonces él recordaría los rostros de los caídos, los informes de oportunidades perdidas, la necesidad desesperada de algo más. Él recordaría la certeza tranquila, casi espiritual que sintió. Sintió cuando observó por primera vez las motas de polvo bailando en la luz del sol. Una certeza que susurraba una verdad oculta. Esta convicción de que su idea realmente podría salvar vidas. Siempre lo tiraba de vuelta del borde de la desesperación. Él no estaba solo construyendo un dispositivo. Él estaba construyendo esperanza, pieza por pieza, en secreto. Sus campos de prueba eran igualmente clandestinos. Durante patrullas al amanecer, o horas de crepúsculo tardío, cuando la visibilidad era baja y la mayoría de los ojos estaban en otro lugar, Thorne montaba su rudimentario aparato. Él lo apuntaba a formaciones rocosas distantes, a los restos harapientos de banderas enemigas, a cualquier cosa que pudiera servir como objetivo. Él observó el sutil baile de la luz y el polvo, ajustando la abertura, experimentando con la densidad de las partículas de polvo, refinando el enfoque. Él aprendió a leer el viento, a anticipar cómo incluso la brisa más leve podría afectar la proyección, transformando lo que parecía un fenómeno natural caótico en una fuerza predecible y controlable. Él pasó horas, días, semanas, perfeccionando la calibración precisa, aprendiendo a hacer que la luz proyectada fuera visible solo a través de la mira del francotirador y desde el ángulo exacto de enfrentamiento, mientras permanecía indetectable a simple vista desde la perspectiva del objetivo. Era un equilibrio delicado, un dominio de la física nacido no de libros de texto, sino de pura y no adulterada experimentación de campo. Él descubrió que el polvo, cuando era iluminado y enfocado en el punto justo, creaba un brillo débil, casi etéreo, un punto de luz preciso que, aunque invisible para el enemigo, se destacaba con sorprendente claridad en su mira. No era un haz sólido, como un láser moderno, sino un halo sutil y cambiante, un marcador espectral que indicaba el punto exacto de impacto. Él practicó la adquisición de objetivos, haciendo microajustes, aprendiendo los matices de su invención, la pura satisfacción de ver su teoría materializarse. Incluso en estas pruebas secretas y rudimentarias, era su única recompensa. Él era un artista, un científico, un visionario, todo en uno, trabajando en el más improbable de los laboratorios, impulsado por una creencia inquebrantable, una creencia de que él tenía la llave para cambiar el rumbo, un tiro silencioso a la vez. El mundo puede que no estuviera listo para su invención, pero la guerra, con sus demandas implacables, ciertamente lo estaba. Él solo necesitaba una oportunidad, un momento crítico, para probarlo. Ese momento crítico llegó con la intensidad ardiente de un tiroteo en el desierto. El sol, un ojo malévolo en el cielo, castigaba un paisaje desgarrado por el conflicto. Una patrulla de reconocimiento avanzada, intentando mapear fortificaciones enemigas escondidas profundamente dentro de un traicionero wadi, cauce seco. Había sido atrapada en una emboscada brutal. Fuego de ametralladora rasgaba el aire, acorralando a los marines detrás de una escasa cobertura. Sus posiciones comprometidas,
sus opciones disminuyendo, las bajas estaban aumentando, y cada intento de identificar las posiciones camufladas del enemigo era recibido con una nueva salva de fuego de supresión. La radio crepitaba con súplicas desesperadas de apoyo, por un tiro milagroso para romper el estancamiento. El capitán Davis, con el rostro sombrío, ladraba órdenes en sus comunicaciones, su compostura habitual deshecha por la crisis creciente. Él caminaba cerca de la tienda de comando, sus ojos examinando el horizonte, buscando cualquier solución, cualquier ventaja. Fue entonces, en medio del caos, que su mirada recayó sobre Thorne. Él estaba un poco apartado, un aparato extraño y compacto anidado en sus brazos, el prototipo de la Dust Lens, rudimentario, pero meticulosamente ensamblado. Parecía totalmente fuera de lugar contra el telón de fondo de la guerra desesperada. La reacción inicial de Davis fue una ola de exasperación, una renovada oleada de escepticismo, el escepticismo que había descartado la propuesta de loco de Thorne semanas atrás. Pero la situación era terrible. Sus hombres estaban muriendo. «¡Thorne!», Davis espetó, su voz tensa por la urgencia. «Por el amor de Dios, ¿qué está haciendo con ese trasto? Necesitamos soluciones, sargento, no trucos de salón». Thorne encontró su mirada. Sus propios ojos mantenían una certeza tranquila e inflexible. «Capitán, con todo respeto, esto es una solución. Deme una oportunidad. Mis hombres están ahí afuera». Davis dudó, sopesando las probabilidades imposibles. Cada método convencional había fallado. El apoyo de artillería era demasiado lento, la cobertura aérea demasiado distante. El enemigo estaba demasiado bien escondido. ¿Qué tenía que perder? La desesperación en su estómago anuló su escepticismo arraigado. «Está bien, Thorne», él cedió. Las palabras tenían un sabor amargo en su lengua. «Tiene 5 minutos, Cabo Miller», gritó a la observadora de Thorne, un marín joven y nervioso. Él había oído los susurros sobre el proyecto excéntrico de Thorne. «Está con él. Manténgalo a salvo y dígame qué diablos está haciendo». Miller, aunque visiblemente incómodo, asintió, su lealtad a su compañero marine superando su propia duda. Ellos se movieron rápidamente. Thorne guió a Miller a un punto de observación avanzado, una saliente rocosa. Ella ofrecía una vista precaria sobre el wadi. El viento azotaba sus uniformes de combate, llevando el olor acre a pólvora y polvo. Miller, entrenado en observación convencional, montó su trípode y mira, su frente fruncida, mientras Thorne posicionaba cuidadosamente su Dust Lens a su lado. El dispositivo era una bizarra colección de piezas recuperadas, una cantimplora modificada, una pequeña lente altamente pulida y una minúscula, casi invisible abertura. Thorne ajustó meticulosamente su ángulo, alineándolo con el sol. Entonces, él abrió sutilmente una pequeña válvula, liberando un soplo controlado de polvo ultrafino del desierto hacia la cámara óptica. «Mantente alerta, Miller», Thorne murmuró, su voz calma en medio del estruendo de la batalla. «Voy a intentar localizar ese nido de ametralladora. Está camuflado perfectamente, pero creo que la luz nos mostrará algo». Miller espió a través de su mira, examinando el área designada, viendo solo el paisaje familiar y engañoso. «Sargento, no estoy viendo nada, solo rocas y arena. El camuflaje de ellos es muy bueno». Thorne, con el ojo presionado a su propia mira de francotirador. Él hizo un ajuste minucioso en su Dust Lens. El sol, ahora directamente encima, vertió su energía implacable en el dispositivo. Dentro de la cámara óptica, las finas partículas de polvo suspendidas en el aire. Ellas capturaron la luz, refractándola de una manera que ninguna lente normal conseguiría. A través de la mira de Thorne, un brillo débil, casi etéreo, comenzó a unirse en la distancia. Un brillo sutil y espectral. Él bailaba en un punto específico de la pared del wadi. No era un haz sólido, no un láser, sino un halo fantasmal. Un punto de luminiscencia visible solo a través de la óptica ampliada. Era el nido de ametralladora, perfectamente delineado por el polvo iluminado. Un objetivo ahora visible, donde momentos antes había solo roca. «Ahí», Thorne susurró, su voz apenas audible. «¿Lo ve, Miller? Un poco a la izquierda de esa gran roca partida. Un brillo débil, casi como espejismo de calor,
pero constante. Miller se esforzó, ajustando su propia mira, su escepticismo aún en conflicto con una esperanza desesperada. Entonces, lenta y cuidadosamente, sus ojos se abrieron de par en par. «Santo, lo veo, sargento. Es casi invisible, pero está ahí, un brillo débil, como si el propio aire estuviera temblando. ¿Cómo diablos?» Su voz se quebró, una mezcla de asombro y confusión. Él nunca había visto nada parecido. El brillo era demasiado sutil para ser detectado por el enemigo, demasiado preciso para ser un truco de luz. Thorne no respondió. Su concentración era absoluta. Él respiró profunda y firmemente, el rifle volviéndose una extensión de su voluntad. El halo espectral proporcionó el punto exacto de puntería, cortando el camuflaje, revelando el corazón del enemigo. Él apretó el gatillo. El chasquido del disparo del rifle fue tragado por el rugido mayor de la batalla, pero su impacto fue instantáneo y devastador. La ametralladora que había estado escupiendo muerte contra la patrulla acorralada se silenció. Una pluma de polvo y escombros irrumpió de la pared del wadi, seguida por un silencio extraño de esa posición específica. El fuego enemigo, que había sido implacable, vaciló. Luego cesó por completo. Un grito de victoria, ronco pero innegable, irrumpió de la patrulla sitiada abajo. El capitán Davis, que observaba a la distancia a través de sus propios binoculares. Él los dejó caer con un golpe. Su mandíbula estaba floja. Él vio la ametralladora silenciarse. Él vio a los marines de abajo comenzar a moverse, cautelosamente al principio, luego con un propósito renovado. Él vio a Thorne recargando calmadamente su rifle, el extraño dispositivo todavía a su lado. Lo imposible acababa de suceder. Un único tiro, guiado por un soplo de polvo iluminado, había roto un estancamiento mortal. Miller, aún recuperándose de lo que había presenciado. Él se giró hacia Thorne, sus ojos encendidos con una mezcla de incredulidad y respeto. «Sargento, eso fue increíble. ¿Cómo usted...?» Thorne simplemente dio un ligero asentimiento de cabeza. Una sonrisa débil, casi imperceptible, tocó sus labios. Él no necesitaba explicar. El silencio del wadi, el súbito aumento de esperanza entre sus compañeros acorralados, todo hablaba volúmenes. No era magia, pero lo parecía. Era un éxito orgánico, casi fortuito, un triunfo inesperado, algo que desafiaba la explicación inmediata, pero entregaba resultados innegables. El capitán Davis se acercó a ellos, su incredulidad inicial reemplazada por un asombro profundo, casi aturdido. El capitán Davis se acercó a ellos, su incredulidad inicial reemplazada por un asombro profundo, casi aturdido. El silencio que siguió al tiro de Thorne fue más ensordecedor que cualquier explosión, un testimonio de la precisión imposible presenciada. Él no ofreció una reprimenda, ni exigió una explicación inmediata. En cambio, él simplemente miró a Thorne, luego de vuelta al wadi, luego de vuelta a Thorne nuevamente, un atisbo de algo parecido al respeto, y tal vez un toque de admiración perpleja. Todo estaba en sus ojos. La crisis inmediata había terminado. La patrulla estaba a salvo. Una nueva e inquietante verdad había sido revelada en el campo de batalla. Aquel único tiro decisivo, guiado por un soplo de polvo iluminado, era la prueba innegable que Thorne había buscado desesperadamente. No fue una casualidad, fue una demostración de ingenio, algo que trascendió las limitaciones de la guerra convencional. Davis, un hombre de protocolos rígidos, no podía ignorar los resultados tangibles. Él ordenó pruebas inmediatas y exhaustivas del sistema Dust Lens. El escepticismo inicial entre otros oficiales y francotiradores experimentados todavía era denso, pero la evidencia era irrefutable cuando Thorne, bajo condiciones controladas, identificó consistentemente objetivos que la óptica convencional luchaba por adquirir. Una aceptación renuente comenzó a instalarse. Colegas francotiradores, antes despectivos, ahora observaban con una mezcla de curiosidad y percepción creciente. Ellos veían cómo Thorne demostraba cómo calibrar y emplear su dispositivo. La adopción no estuvo exenta de obstáculos. Integrar una herramienta tan poco convencional en la doctrina de francotirador existente. Esto requirió un cambio de paradigma.
Sin embargo, la pura eficacia de la Dust Lens habló más alto. Habló más alto que cualquier resistencia atrincherada. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad de francotiradores, unidades que luchaban con problemas similares de adquisición de objetivos. Comenzaron a solicitar entrenamiento. Pronto, el ingenioso hack de Thorn, antes ridiculizado como polvo mágico, se convirtió en un elemento estándar de emisión. Aunque altamente especializado, no era producido en masa en fábricas. En cambio, sargentos de artillería habilidosos, guiados por los principios de Thorn, ellos comenzaron a fabricar las cámaras ópticas y lentes en talleres de campo, muchas veces usando materiales recuperados, justo como el propio Thorn había hecho. El impacto fue dramático e innegable. Las bajas amigas, particularmente aquellas derivadas de emboscadas por posiciones enemigas bien camufladas. Ellas vieron un declive perceptible. Equipos francotirador, equipados con la Dust Lens, informaron un aumento significativo en enfrentamientos exitosos, muchas veces neutralizando amenazas antes de que pudieran infligir daño. El tiempo de adquisición de objetivos, especialmente en entornos desafiantes como follaje denso o escombros urbanos, fue drásticamente reducido. El sistema proporcionó un nivel de sigilo sin precedentes, a diferencia de un destello de mira o un fogonazo. El marcador de polvo iluminado era virtualmente indetectable a simple vista desde la perspectiva del objetivo, volviendo imposible para el enemigo rastrear la posición del francotirador. Fue una revolución silenciosa, un susurro de luz que entregó un golpe estruendoso. A pesar del profundo impacto de su invención, el sargento Elias Thorn permaneció en gran parte no celebrado. Su Dust Lens se convirtió en una herramienta invaluable, integrada en manuales tácticos y prácticas de campo. Sin embargo, el nombre Elias Thorn rara vez aparecía junto a ella. Él era un héroe tranquilo, un soldado cuya genialidad remodeló un aspecto crítico de la guerra, pero cuyo reconocimiento personal permaneció mínimo. Él regresó a un cierto grado de anonimato, muy parecido a muchos innovadores, aquellos cuyas ideas se vuelven tan fundamentales que sus orígenes son eventualmente olvidados por el público en general. Su innovación fue absorbida por el conocimiento militar colectivo, un testimonio de la idea de que el verdadero impacto a menudo proviene de aquellos que silenciosamente empujan los límites, preocupándose más por la solución que por los focos. Su método, sin embargo, inspiró otras tácticas de improvisación, fomentando una cultura de búsqueda de soluciones no convencionales dentro de las filas, un cambio sutil que alentó a los marines a cuestionar e innovar. En lugar de simplemente seguir, la historia de Thorn nos ofrece lecciones profundas. Ellas resuenan a lo largo de las décadas, y resuenan con desafíos que enfrentamos aún hoy. Primero, destaca el poder duradero de la persistencia sobre el escepticismo. Thorn enfrentó ridículo, rechazo y resistencia sistémica. Sin embargo, su creencia inquebrantable en su idea, alimentada por las necesidades desesperadas de sus camaradas, eso lo impulsó a continuar. Esto nos recuerda que las ideas innovadoras a menudo comienzan como propuestas de locos y exigen inmensa valentía para ser perseguidas contra la duda atrincherada. Segundo, subraya el valor profundo de la simplicidad en la complejidad. En una era que anhelaba más tecnología avanzada, la solución de Thorn era elegantemente simple, aprovechando elementos naturales, luz solar y polvo, para resolver un problema táctico sofisticado. Es un recordatorio poderoso. Las soluciones más efectivas no siempre son las más complicadas. A veces la genialidad reside en ver lo obvio bajo una nueva luz. Tercero, la jornada de Thorn ejemplifica la innovación venida de lo invisible. Él no era un científico con un laboratorio o un ingeniero con un título. Él era un marine de campo, un observador tranquilo, viniendo de un historial que a menudo enfrentaba barreras adicionales. Su historia nos recuerda que la genialidad puede surgir de lugares e individuos inesperados, muchas veces de aquellos en la periferia, cuyas perspectivas no convencionales son precisamente lo que se necesita para desbloquear nuevas posibilidades. Finalmente, el cuento de la Dust Lens habla de la verdadera medida del impacto.
El nombre de Thorne puede no estar grabado en los libros de historia tan ampliamente como algunos, pero su innovación salvó innumerables vidas y alteró fundamentalmente las tácticas de francotirador. El cambio real a menudo viene de aquellos que silenciosamente empujan los límites, cuyas contribuciones se sienten más en las vidas que tocan y en los sistemas que mejoran, que en la fama personal o en elogios. Es un testimonio de los héroes silenciosos que innovan no por la gloria, sino por el propósito. El legado del sargento Elias Thorne es un poderoso recordatorio. La verdadera innovación a menudo comienza con una única idea no convencional y la valentía implacable de perseguirla, no importa cuán extraña pueda parecer para los demás. Esto nos desafía a cuestionar suposiciones, a mirar más allá de lo obvio y a reconocer que las respuestas a nuestros problemas más urgentes pueden encontrarse en los propios elementos que pasamos por alto todos los días. Su historia nos obliga a considerar el potencial oculto dentro de nosotros mismos y en el mundo a nuestro alrededor. ¿Qué innovaciones pasadas por alto o héroes desconocidos crees que merecen más reconocimiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si el ingenio de Thorne te ha inspirado, asegúrate de darle me gusta a este video. Suscríbete para más historias de genialidad olvidada y aprieta la campana de notificación para no perderte nuestra próxima inmersión en las mentes más fascinantes de la historia.